Muy bien, muy buenas tardes con todos. Ahora sí, damos inicio a esta transmisión de tal forma que este webinar también está siendo transmitido en Facebook. Ahora sí, vamos a dar paso a nuestro compañero docente del área de mecatrónica del Colegio Domingo Comín, el ingeniero Víctor Bastidas, y también nuestra compañera, la ingeniera Carol Álvarez, para poder responder sus dudas directamente a través del chat para este tipo de información que se ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces vamos a dar paso a la exposición del día de hoy. Se les recuerda, por favor, el uso del chat es exclusivamente para preguntas con relación al webinar que usted va a escuchar a continuación. De la misma manera, en determinados momentos se dará la opción, el paso para que usted pueda hacer alguna consulta por medio de levantar la mano y de esa forma se le dará a usted el paso a que pueda elaborar su pregunta y escucharemos la respuesta apropiada de los instructores. Entonces, estamos listos para comenzar y poder escuchar directamente el webinar del día de hoy, cuyo tema es mantenimiento preventivo de PC. Arrancamos entonces. Buenas tardes con todos. Si se escucha, por favor, Arturo. Sí, perfecto. Correcto. Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos pues a esta nueva jornada, un nuevo webinar patrocinado por el área mecatrónica del Colegio Domingo Comín. El día de hoy, pues bueno, veremos lo que es mantenimiento preventivo para un equipo de cómputo, una computadora. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar indicando cuáles son los aspectos básicos, los aspectos más importantes, o por qué es importante un mantenimiento. Entonces, veamos los beneficios de un mantenimiento preventivo. Nos sirve para reducir los posibles problemas de hardware y software. Recordemos que cuando hablamos de hardware, nos hacemos referencia a la parte física de todo lo que es el equipo de computación, a lo que se puede palpar, a lo que se puede tocar, las partes electrónicas. Mientras que cuando hablamos de software, hablamos de todo lo que es los programas de la computadora, los programas del sistema operativo, ¿sí? O los drivers que puedan tener dicha computadora. Evitar las reparaciones y la cantidad de fallas del equipo. Dar un buen mantenimiento a una computadora, pues evita que se dañe, ¿sí? Evita que tenga más adelante problemas. Y si que lo llega a tener, pues que esos problemas no sean tan graves. Mejora la protección de datos. Muchas computadoras o muchos de nosotros trabajamos con computadoras en donde guardamos todo tipo de información, muchas veces de vital importancia, ya sea por trabajo, ya sea por estudio, ya sea por tipos de negocio o cosas así. Por lo tanto, tener un buen mantenimiento de nuestro equipo, pues nos asegura que la protección de nuestros datos sea mejor. Alargar la vida útil del equipo, pues por supuesto, como todos sabemos, hoy en día un equipo de cómputo, pues bueno, no es tan barato que digamos. Entonces, alargar ese tiempo de vida es vital en la economía que actualmente pasamos, ya que dar un mantenimiento preventivo, pues lo que hace es alargar el tiempo de vida. Pues si una tarjeta madre, digamos, sin haberle dado mantenimiento, dura 3 años, pues con un debido mantenimiento va a durar el doble, el triple. Y por supuesto, ¿no? Ahorrar dinero, ya que vamos a prevenir cualquier tipo de fallas en un futuro. Entonces, veamos, ¿qué factores son los que afectan a nuestro PC? ¿Cuáles son los factores que a diario nos enfrentamos o su PC se enfrenta a diario para tener estos dichos problemas? Pues uno de los más terribles es el polvo, ya que el polvo nosotros no lo vemos, pero sin embargo está en todos lados. Y a todo circuito electrónico el polvo le afecta. Entonces, tal vez usted diga, no, si yo tengo mi escritorio sumamente limpio. Pues no, yo le aseguro que dentro de su PC va a haber mucho polvo, si es que usted no le ha dado un debido mantenimiento. La humedad. Nosotros nos encontramos en un ambiente sumamente húmedo, ya que nos encontramos, pues bueno, en una zona como es el Ecuador, en Guayaquil. Nosotros ya sabemos que el ambiente en nuestra zona, pues es un ambiente húmedo. Por lo tanto, todo eso afecta también a nuestros circuitos electrónicos. Por lo tanto, si tenemos polvo, tenemos humedad, vamos a tener calor, porque toda esta
circuitos electrónicos al encenderse van a consumir energía y la energía genera calor y todo ese calor también va a hacer que nuestro equipo de cómputo no funcione adecuadamente. El trabajo forzado. Hoy en día, en la actualidad que pasamos, tenemos el uso de nuestra computadora prácticamente todo el día, ya sean por las clases virtuales, por el trabajo virtual, para hacer las tareas, para hacer los trabajos. Por lo tanto, nuestro equipo de cómputo pasa encendido muchas horas de las 24 horas del día, pasa prendido mucho tiempo. Por lo tanto, si no se le da un debido mantenimiento, pues puede correr el riesgo de tener algún daño. La ubicación donde se encuentre, si usted posee el CPU o el case de su computadora guardado en un rincón de la habitación, pues es un lugar propenso a llenarse mucho de polvo. Y otro factor a tener en cuenta, pues, es una conexión eléctrica mal hecha. Porque si usted no posee un equipo de protección ante algún apagón, ante algún pico de voltaje o pico de corriente, pues es muy probable que un apagón pueda dañar su computadora. ¿Sí? Entonces, para dar un correcto mantenimiento preventivo, pues, los materiales y herramientas que vamos a utilizar puede ser aire comprimido, aspiradora o simplemente una brocha. Yo creo que de estas tres cosas, pues lo que más podemos o lo que podemos adquirir fácilmente, pues sería una brocha. Necesitamos un limpiacontacto electrónico de cualquier marca. Mientras sea contacto para limpiar, líquido para limpiar contactos electrónicos, no hay problema. Alcohol industrial. Podemos utilizar también el contacto electrónico para limpiar la mesa donde se vaya a trabajar, pero es un poco más costoso que el alcohol industrial. El alcohol industrial es una buena opción al momento de tener un líquido para poder limpiar. Un borrador blanco, un trapito de tela, un juego de destornilladores, un multímetro y pasta térmica. El multímetro, pues bueno, nos servirá para medir voltajes en caso de que haya alguna variación de la fuente. Y la pasta térmica, pues es un elemento empleado para disipar el calor en el procesador. Entonces, sin más por el momento, vamos a pasar a lo que es el mantenimiento de nuestra computadora. Ahí, ¿me escuchan ella? ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces previamente debemos ya tener desenchufado todo lo que es teclado, mouse, monitor, ¿sí? O sea, todos los periféricos de nuestra computadora. Simplemente los desenchufamos, los desconectamos. Y abrimos una de las partes de nuestro case, de nuestro CPU, que comúnmente se lo llama, ¿no? Aunque está mal dicho porque el CPU es el procesador del equipo que se encuentra debajo de este ventilador. Esto de aquí, que es el armazón, se lo conoce, se lo llama case, ¿sí? O por último, armario, ¿sí? Entonces, lo primero que se debe hacer es desconectar la fuente de poder. Identifiquemos la parte. Esto que está aquí, lo que tiene todos estos cables aquí, es la fuente de poder. Esto es lo que alimenta a nuestra computadora. Por lo tanto, es lo primero que debemos desconectar antes de empezar cualquier cosa. Es recomendable, antes de empezar el mantenimiento, desconectarlo de la corriente y dejar unos 10 a 15 minutos. ¿Por qué? Porque la fuente no es más que un convertidor de voltaje de 110 pues de AC a DC. Por lo tanto, dentro de aquí sigue manteniendo carga. Entonces, una recomendación es desconectarlo y dejarlo ahí unos 10 a 15 minutos. Luego de eso, pues probamos a proceder a desconectarlo. Todos los enchufes tienen unas especies de ganchos, unas especies de agarre. Lo que tenemos que hacer simplemente es aplastar el ganchito y levantar, ¿sí? No se ejerce mucha fuerza. Si no sale a la primera, es muy probable que tenga un gancho ahí y que tengamos que presionarlo para que salga, ¿sí? Lo mismo hacemos con lo demás.
el conector que vemos aquí, el de 24 pines, es el que alimenta la tarjeta. Lo mismo, posee un pequeño gancho que debemos presionar y jalar hacia arriba. Y aquí podemos observar el ganchito, ¿no? Vamos por ahí. Verifiquemos que todos los cables de la fuente estén desconectados. La fuente viene atornillada al case. Pues bueno, yo aquí le he sacado los tornillos para mayor facilidad. Y hemos retirado la fuente. La fuente posee diferentes tipos de conectores. Los tipos Molex, que son los agujeritos que vemos aquí, los que son los auxiliares de voltaje de 4 pines. Tenemos el conector principal, que son 24 pines. Y tenemos los tipos SATA, que tienen una conexión y un socket en forma de L. Cada componente se conecta a uno diferente de ellos, pero no hay pérdida, porque solamente embona o encaja de una sola manera, no de otra. Así que no hay cómo perderse. Luego de haber retirado eso, pues procedemos a desconectar los cables que se encuentran conectados a la placa madre. Estos cables rojos que se ven aquí tienen forma de L. Son llamados cables tipo SATA y por lo general se utiliza para conectar la unidad óptica, o sea, mi lector de DVD y mi disco duro. Estos cables que están aquí representan mi panel frontal. El panel frontal quiere decir todos los botones que están en la parte de afuera del case, o sea, el botón de encendido, el botón de reinicio, los foquitos LED, los puertos USB. Bien, lo siguiente pues es desmontar el disco duro. El disco duro por lo general viene con 2 tornillos por esta zona. Simplemente los retiramos. Y lo retiramos. Una observación que se puede hacer aquí es que no debe tomar el disco duro y poner los dedos sobre la placa, porque eso podría conllevar a que se ensucie o por último que genere una descarga eléctrica. Una de las cosas que tenemos que tener precaución al momento de dar un mantenimiento son las seguridades eléctricas, ya que nuestro cuerpo y nuestro ambiente genera energía estática, carga estática. Entonces es muy probable que nosotros tengamos estática en nuestras manos. Y al momento de coger una placa electrónica, generemos una pequeña descarga que no la vamos a ver, pero ha pasado. Y esa pequeña descarga puede dañar nuestros componentes. ¿Qué es lo más práctico de hacer? Pues realizar una descarga. Y esto puede ser con algunos métodos. Para limpiar la zona de trabajo, pues con alcohol industrial o con líquido limpiacontactos. Otra es haberse descargado previamente nosotros de manera casera, tocando metal con los pies descalzos, o sea, sin zapatos, sin zapatilla. O por último, pues existen lo que se llama pulsera antiestática, que es una pulsera que se coloca en el brazo y va conectado a la parte metálica del case. Cualquiera de esas 3 opciones pues son válidas, ¿no? Siempre se lo toma de manera tal y como se nos muestra aquí, ¿no? Por los lados, sin tocar la parte de aquí, que es el circuito, y sin tocar los contactos. Y se lo deja por aquí. Muy bien. Lo siguiente es localizar las memorias RAM. La memoria RAM está localizada pues por aquí, en estas ranuras, ¿sí?
Y para sacar esta de aquí tiene dos vinchas a ambos lados. Lo que tenemos que hacer es hacerlas hacia atrás. Hacia atrás la una, hacia atrás la otra, y ya sale la memoria. De la misma manera, la memoria RAM se la toma de esta manera. ¿Sí? No es aconsejable poner los dedos ni encima de los chips ni en los contactos. Muy bien. Una vez visto esto, pues nos toca desmontar la placa. Simplemente sacamos los tornillos que se encuentren. Recuerden que antes de hacer cualquier cambio, si ustedes son inexpertos, tomar fotografías para saber en dónde van ubicados los cables y no se pierdan al momento de reconectar. Nos aseguramos que no quede ningún otro tornillo. Les damos la bienvenida a las personas que recién se están ingresando a este webinar. Somos del Colegio Domingo Comín, el área de mecatrónica, y estamos dictando un webinar sobre mantenimiento preventivo de PCs. Bienvenidos a todos. Continúen con el webinar. Y lo que hacemos, pues, es retirar la placa hacia atrás y ya ha salido, ¿no? Observamos que aquí este CPU, pues, tiene polvo por aquí, ¿sí? Tiene polvo, tiene cabello, tiene pelusa, tal vez de alguna mascota. Bien, para sacar el cooler, está conectado aquí de esta manera. Simplemente sacan el conector. Y para sacarlo, pues esto tiene unas vinchitas aquí. Lo que deben hacer es girar el seguro. Giran el seguro y hacia arriba. Giran el seguro y hacia arriba. Lo mismo con todos. Giran el seguro y hacia arriba. Giran el seguro y lo levantan. Pueden ayudarse con un destornillador plano. Recuerden que el chat está activo para cualquier consulta para poderlos ayudar. Mientras continuamos con nuestro... Tratemos de sacarle aquí, pues, el seguro. Tal vez no sale la primera, pero hay que seguir intentando. Ahí está, ¿no? Tampoco es bueno aplicar mucha presión porque se puede romper las patitas. Simplemente a veces, pues, hay que seguirle moneando el seguro hasta que sale. Y listo. Aquí tenemos lo que es el cooler y lo que es el disipador. Esta parte plateada que vemos aquí es el disipador, que por lo general se deja llenar de polvo. Pues aquí es donde vamos a utilizar la brocha para sacar todo el polvo que se pueda. Una recomendación, si estamos utilizando aire comprimido, pues no es recomendable utilizarlo en el cooler, porque si bien es cierto, el cooler tiene una dirección de giro, y el aire comprimido puede ser que lo haga girar en sentido contrario, y eso puede dañar nuestro ventilador. Es recomendable mejor hacerlo con un trapo o pues con una brocha simplemente, ¿no? A pesar de que aparentemente en la aquí pues no se ve tan sucio. Lo que tenemos aquí, pues bueno, ya es la placa. Y esto que está aquí es nuestro procesador. Este es nuestro CPU. Para sacarlo, pues simplemente quitamos la vincha. Levantamos esto y esto de aquí sale. ¿Sí? De la misma manera, esto pues
tomarlo por los costados, no poner los dedos en los contactos que se encuentran a la vuelta. Y listo. Entonces, bien, una vez hecho esto y desmontado nuestro equipo al 100%, pues procedemos a limpiar. Nos aseguramos que nuestra placa no posea ningún tipo de rastro de que algo se haya quemado. O sea, que haya hecho corto o alguna cosa por ahí negra. ¿Sí? Revisamos que los capacitores estén bien, no estén soplados. Cuando un capacitor se daña, pues se hincha, parece que fuera a explotar. Revisemos la placa. Si no tiene nada, pues revisemos los conectores. A veces los conectores también saben estar llenos de lo que es polvo. Podemos identificar aquí todos lo que son los conectores de teclado y mouse, lo que es la pantalla por VGA, por monitor común, y tenemos HDMI, ¿no? Para alta definición. Tenemos puertos USB, más puertos USB con nuestro puerto de red para conectarnos a internet, y también tenemos lo que es audio, ¿no? Aparentemente, pues, no se ve nada en esta de aquí, entonces vamos a proceder a limpiarla. ¿Cómo se debe limpiar una tarjeta madre? Aquí es donde interviene entonces el limpiacontacto. Como esto de aquí es un circuito electrónico, lo más recomendable pues es limpiarlo con una brocha y limpiacontactos. Por favor, revisar siempre el chat, está constantemente aperturado para que usted pueda realizar cualquier consulta que haya surgido con respecto al tema que nuestro expositor el día de hoy ha estado tocando como materia, ¿no? Recordamos también que tenemos que dejar los correos electrónicos solo si hemos ingresado a través de una cuenta no autentificada a esta reunión. Caso contrario, su correo electrónico ya estará como tal registrado en nuestra base de datos. Por favor, si usted no ha ingresado de forma autentificada, tendrá que dejar sus nombres y apellidos completos junto con un correo electrónico también. Continuamos. Bien, entonces cogemos el limpiacontacto, ¿sí? En este caso yo tengo este de aquí, marca abro, Contact Cleaner, ¿sí? Diseñado incluso aquí tiene la foto de lo que es la memoria. Entonces esta de aquí, tenemos dos opciones, o la regamos de manera directa, o le echamos a la brocha y luego con la brocha le pasamos. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la desventaja? Que dependiendo de la calidad del limpiacontacto, muchas veces el limpiacontacto se demora en evaporarse. Entonces puede ser, llegar a ser que me afecte, si es que algo ya está por ahí afectando, haciendo tal vez alguna chispita, lo termine de dañar, pero por lo general, un limpiacontacto de buena calidad se evapora casi al instante, ¿sí? Pero para evitar cualquier inconveniente, pues bueno, lo más sensato es regar un poco en la brocha y pasarle a la placa madre. De esta manera, ¿no? Ojo, muy importante. Donde se encuentra el procesador, en esta parte de aquí, indispensable, por favor, no tocar. Ni con tela, ni con brocha, ni con nada. Porque eso ahí son micropines. ¿Sí? Son pines muy chiquititos. Y donde que uno de esos se llega a mover, puede dejar inoperativa toda la tarjeta. Porque no haría contacto nuestro procesador. Por lo tanto, no encendería y no hiciera nada, ¿no? Lo único que puede echarle, pues tal vez un poquito de limpiacontacto, ¿no? Pero como les digo, recomendable mejor ponerlo en la brocha y pasarlo. Víctor, tenemos una pregunta. ¿Será que Dígame. podemos hacer la pregunta de uno de nuestros participantes, señor Jesús? Por favor, puede alzar Sí. nuevamente la mano para poder darle el paso. Jesús Guamán. Listo.
Listo, estoy Jesús. escuchando, ¿no? Sí, listo, Jesús Guamán. Tiene la palabra. Profe, yo me preguntaba que ahí usted me había dicho que el correo, ¿cuál se iba a subir? ¿El institucional o el personal? Para que ahí usted me había pedido. Bien, muy buena pregunta. Muchas gracias, Jesús. Puede dejar básicamente su correo institucional en el caso de que haya ingresado con un usuario autentificado, caso contrario, con un correo personal. Listo, continuemos Pasamos la entonces. brocha por ambos lados. Vea, por ejemplo, por aquí tenía polvo, ¿no? Es importante quitarle este polvo. ¿Sí? A lo que son las ranuras y los conectores, por ejemplo, las ranuras que son de la RAM, los conectores, eso sí podemos echarle pues directamente porque la brocha no llega hasta ahí, podemos echarle limpia contacto, ¿no? Un poco, tampoco en exceso. ¿Sí? Todo lo que son conectores. Y también pues tenemos conectores en la parte de aquí, ¿no? Y listo. Este limpiacontacto que yo tengo aquí, pues se evapora prácticamente al instante. Y una vez que hemos terminado con esto, pues lo dejamos de un lado. Seguimos con lo que es la memoria RAM. Para limpiar una memoria RAM, pues lo único que se hace es limpiar los contactos. ¿Sí? Se recomienda, por ejemplo, notamos en esta RAM que toda esta parte acá atrás se encuentra sucia. ¿Sí? Entonces es recomendable pasarle una goma blanca, un borrador, ¿sí? O lo que comúnmente puede ser también llamado borrador de queso. Cogemos un borrador pues, y le pasamos por aquí. Vemos ahí, como que le borramos ahí. Si queda algún tipo de residuo del borrador, pues con el limpiacontacto lo sacamos. ¿Por qué borrador? Pues bueno, porque quita las impurezas, ¿no? Con eso nos aseguramos que salga cualquier impureza. Y bueno, ya está, ahí quedado, ¿no? Había polvo, había unas manchas negras, ya se han ido. Y no está de más un poquito de limpiacontacto. Víctor, tenemos algunas consultas. Preguntan Dime. con qué tipo de lubricante se limpia la placa. No es lubricante, cuidado, no es lubricante, es limpia contacto. Limpia contacto electrónico, así se debe pedir. Los venden en cualquier electrónica e incluso donde también venden unos que otros repuestos de automotriz. ¿Sí? Limpia contacto. Bueno, esta marca de aquí especialmente yo lo utilizo, pues es bastante buena, es americana, marca Abro. ¿Sí? Tiene un costo aproximado de unos $5. Muy bien. No Preguntan es también. lubricante. Mucho Preguntan cuidado, también. no es lubricante. Muchas gracias, Víctor, por esa aclaración. Pregunta si también se puede hacer con un ventilador más pequeño. Con un ventilador, ¿cómo? Para soplar. Sí. Como les dije, pueden soplar todo el gabinete, con aspiradora, con un soplador, con aire comprimido. Lo único que se debe tener cuidado es en el cooler, en esto que está aquí. Porque como les indiqué, el cooler gira en un sentido. Si usted le ingresa aire comprimido o la aspiradora o soplador y lo hace girar en sentido contrario, es probable que pues se dañe, ¿no? Pueda dañarlo. ¿Sí? Aquí, pues bueno, el ventilador aparentemente está un poco limpio. Le pasamos una brochita pues, para quitarle tal vez lo sucio que tiene por encima. Y el disipador sabe estar por lo general sucio con pasta térmica. La pasta térmica va entre el disipador y el CPU, o sea, entre el procesador. Ya vamos a ver cómo se coloca la pasta térmica. Para limpiar esta parte,
también podemos utilizar lo que es el limpia contacto, ¿no? Aquí tenemos también un conector, así que a este conector también le echamos un poco de limpia contacto. Y listo, ¿no? Víctor, ¿también podemos usar el alcohol isopropílico para hacer esta limpieza? Sí, sí pueden utilizar alcohol isopropílico. El único problema es que el alcohol isopropílico aquí es considerado ilegal, porque se lo utiliza para hacer alcohol adulterado. Entonces, una opción también sería el alcohol industrial. Pero a diferencia del limpiador de contactos, el alcohol tarda un poco más en secar. Entonces, si usted necesita hacer una limpieza rápida, es mejor el limpiador de contactos. Si usted usa el alcohol, tendrá que esperar unos segundos hasta que se seque. Así es, tal y como le he dicho a mi compañera. El alcohol demora un poco más en evaporarse, así que aconsejable, si lo va a utilizar, pues lo utiliza en el armazón, más no en los componentes electrónicos. ¿Y Para los diluyente? componentes electrónicos, pues, limpia contacto electrónico. Víctor, ¿y diluyente sería apropiado utilizar? No, el diluyente no es correcto. El diluyente es un líquido fuerte que podría comerse las pistas de los circuitos. ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces el disco duro, pues simplemente se le limpia de manera externa, asimismo con el líquido limpia contacto, con la brocha. Si tiene polvo, se le saca todo el polvo que tenga, ¿sí? Y pues asimismo en este disco, por ejemplo, le vamos a pasar un poco de limpia contacto por aquí. Podemos echarle un poquito por aquí. Vean ustedes cómo se evapora al instante, ¿no? Y por supuesto a los contactos. Y listo, ¿no? Y listo con nuestro disco duro. Recuerden que deben tener en cuenta que el disco duro no puede ser golpeado, ya que tiene partes mecánicas y pueden quitarse el ajuste que ya viene de fábrica y puede empezar a fallar su disco duro. También es importante recordarles que como es un disco magnético, no debe ser expuesto al sol, ¿sí? Trabajar bajo luz artificial. La luz solar, pues, le puede también afectar y corroer los datos. Una Bien. consulta en Facebook, Víctor, preguntan, o bueno, mencionan, no va a sacar la pila de la BIOS para limpiar con el limpiacontacto. No se va a hacer eso, ¿no? Muy buena pregunta, ¿no? Okay. La BIOS es un circuito que contiene las configuraciones básicas para poder arrancar nuestro sistema operativo, encender nuestra PC. Y esa BIOS, que en este caso, pues, es este chip, la pila está alimentando este chip. Si yo llego a quitar la pila, es muy probable que esas configuraciones se pierdan. No se recomienda en lo absoluto sacar la pila, ¿sí? Esto de aquí no se saca, al menos que sea estrictamente necesario. Una señal de que hay que sacar la pila es cuando nuestra computadora se le cambia la fecha y la hora de manera inesperada. Usted la encendió y ve que la fecha y la hora se descuadró. Eso es una señal de que la pila está por terminar su vida útil, por acabarse, por quemarse o simplemente se le acabó ya de energía y hay que cambiarla. Lo que se hace ahí, pues, es sacar un respaldo de la configuración de la BIOS. Podemos utilizar fotos para sacarle el respaldo a eso de ahí y pues volver a poner otra con iguales características. Pero el consejo, la recomendación y realmente lo que se debería hacer es no tocarla, al menos que sea estrictamente necesario. ¿Sí? Muy bien. Mencionan también en Facebook, Víctor, el polo norte de la motherboard le faltó cambiarle la pasta térmica, dice. La cantidad de calor que expone es casi igualada al procesador. Ese chipset es importante. Así es.
una de las cosas también que se debe cambiar, pues como dijo su compañero, es la parte de acá. Sin embargo, si no poseemos conocimientos de electrónico y no diferenciamos tal vez un puente norte o un puente sur que nos conecta tal vez lo que son la imagen o los que nos conecta la memoria RAM, pues es recomendable no ir más allá. Si usted ya posee un conocimiento previo y sabe diferenciar las partes de la computadora y puede tal vez sacar un disipador extra y cambiarle la pasta térmica, pues excelente. Pero si lo hacemos de manera genérica, con cuestiones mías, que yo quiero dar un mantenimiento en mi casa sin tener que cobrar, o pagar, perdón, entonces lleguemos hasta aquí, que son partes desarmables y que también se le pueden volver a poner y no va a haber ningún tipo de peligro. Pero así es, todos estos circuitos pues generan calor, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, continuamos. Sí, Víctor. Dicen, al sacar la pila, ¿se borraría toda la información de la computadora? Es una pregunta que nos hacen. No, no se borra la información de la computadora. Recuerde que su sistema operativo y sus archivos están guardados en el disco duro, ¿sí? La pila lo que alimenta es el chip BIOS, ¿sí? Entonces, al quitarla, lo que se estaría eliminando probablemente es la configuración de la BIOS. En la BIOS, nosotros configuramos tal vez el orden de arranque. Entonces, si nosotros llegamos a sacar la pila y la volvemos a poner, puede darse un caso, es un error común, que cuando usted la vuelve a encender, no inicie. Pero no porque está dañada, sino porque su configuración cambió. Y habría que entrar y configurar la BIOS y darle prioridad para que arranque del disco duro otra vez. ¿Sí? Sus datos se encuentran en el disco duro, ¿sí? No se van a eliminar, no se van a borrar. Lo que sí cambia es la configuración de arranque, que eso está en la BIOS. Excelente, Víctor. Muchas gracias. Aquí también nos preguntan algo. Dice, el hecho de que ciertas ranuras frontales no funcionen, ¿se puede deber a que estén sucias? Pues nunca se las ha manipulado, así que no creo que estén arrancadas o algo por el estilo, menciona Martín. Así es. Uno de los errores más comunes que más se presentan y en todos lados es que las ranuras estén sucias. Y porque están sucias y los contactos están sucios, no lo lee. Así de simple. Y si lo lee, pues lo leen mal. Eso es un problema muy común. Porque uno tal vez no se mete a hacer mantenimiento por cuestiones de miedo que pueda arrancar algo, que pueda causar un efecto, pueda terminarlo de dañar por último. Pero no es complicado, siempre y cuando se tengan las medidas, las seguridades respectivas. Por ejemplo, un problema común es que la ranura de la RAM deje de leerla y la máquina no encienda. Cuando una máquina no detecta la memoria RAM, inmediatamente deja de encender, no inicia, ¿sí? Eso es un problema común. ¿Qué hay que hacer? Pues sacar la RAM, limpiarla y volverla a poner. Otra de las cosas también que es para saber si es que tiene algún problema, cuando usted enciende la máquina empieza a emitir un tipo de pitido, ¿sí? Usted enciende el computador y el computador empieza a pitar, a hacer un pitido, una secuencia de pitidos, 2 o 3 bips. Eso indica que algo pasó y no quiere arrancar. Lo más común es que la memoria RAM pues haya dejado de ser sido leída porque está sucia. Víctor, también nos preguntan que por qué sucede esto que a veces coge la corriente, es decir, por qué ocurren estas descargas eléctricas. ¿En dónde? ¿En lo que es la fuente, en la tarjeta? En algunas ¿dónde? partes del CPU, nos pregunta Juan Armijos. Bueno, recordemos que si usted no poseemos una buena instalación eléctrica y usted no posee un regulador de voltaje, la fuente, la que tenemos aquí, esto de aquí es un convertidor de 110 voltios AC a unos 12, 5 y 3 voltios DC. O sea, es un convertidor de voltaje de mayor a menor, de corriente alterna a corriente continua. Por lo tanto, esto de aquí va a guardar carga, ¿sí? Y esta carga, pues bueno, se va a transmitir y se va a quedar en el case. Entonces, si usted va sin zapatos, que es lo más probable que haya pasado, y toca tal vez la parte metálica, sienta algún tipo de chispita, algún tipo de corriente. Pero es por eso, no es por nada malo. Si usted tuviera un buen regulador de voltaje y estuviera conectado perfectamente con su cable a tierra y todo,
Cable de tierra me refiero a los conectores con 3 pines, ¿no? No pasaría eso, no tendría que pasar. Y si está pasando, pues habría que buscar. Puede ser que algún cable esté haciendo contacto con la parte metálica. ¿Alguna otra pregunta? No, por ahora no, Víctor. Continuamos, por favor. Bien. Entonces seguimos. La fuente, tenemos que verificar que esté limpia, que nuestra hélice, que nuestro ventilador, pues no esté llena de polvo. Esta parte de aquí se sabe llenar mucho de polvo porque es la parte que va hacia afuera del case, ¿sí? Entonces este ventilador por lo general se sabe llenar bastante de lo que es polvo, lo que es pelusa y cosas así, ¿no? Lo que se hace, pues, es con una brocha sacar todo el polvo que se pueda y a cada uno de los conectores echarle limpia contacto. Una recomendación que se hace es, si usted no posee conocimientos de electrónica, no destape la fuente, porque como vuelvo y repito, tiene carga. Esto de aquí es un convertidor de alto voltaje a bajo voltaje. Por lo tanto, puede ser que cuando usted la abra y no tenga las medidas de precaución correspondientes, puede generar una descarga. Entonces, la recomendación es no abrirla. Si usted tiene conocimiento, tal vez electrónica, pues bueno, puede arriesgarse a abrirla y limpiarla por dentro. Pero la recomendación es que se la mantenga ahí tapada, ¿no? Y se la limpie por fuera. Y se le eche limpia contacto, pues, a cada uno de sus conectores. Recordemos, por favor, que si tienen alguna duda, pueden hacerla directamente a través del chat o también pueden pedir la palabra levantando la mano en el chat de Zoom. Listo. Víctor, tenemos un comentario. Vamos a darle paso al señor Fariño. Sí, tengo una pregunta. ¿Es verdad que en los capacitores existe altos voltajes que no se ven, que no soportaría el cuerpo? O sea, me refiero a que dentro de la fuente, o sea, yo sí he destapado y limpiado las fuentes por dentro, pero nunca me ha pasado el problema de que me han dicho que sí, que no toques los capacitores, pero no sé si me puedo causar gran peligro o no. Bien, como recordarán, la fuente, para poder transformar corriente AC a DC y para poder tener ese bajo de tensión de 110 a 12, tiene un transformador. Ese componente, más que todo, son los que guardan energía. Los transformadores, junto con los capacitores que las almacenan. Entonces, si usted toca la circuitería que justo tiene la AC, pues es probable que genere una descarga. ¿Sí? Recordemos que AC es lo que a usted le coge corriente, ¿no? DC usted no la va a sentir, no la va a sentir. Pero, insisto, si usted no sabe electrónica, pues la recomendación es que no la abra. Y si sabe, pues tener las precauciones porque esos capacitores y ese transformador sí va a tener energía eléctrica. ¿Sí? Por eso la recomendación también es desconectarla y dejarla ahí unos 10 a 15 minutos. ¿Una pregunta? Sí, preguntaban si es que se podía limpiar con aire comprimido en la parte del ventilador. Podremos aclarar nuevamente esa parte que me parece que sí se topó. Sí, sí se puede limpiar. Si se trata de la fuente, pues preferible limpiarla por fuera, ¿no? Y si se trata del cooler, pues preferible utilizar brocha. Porque este ventilador que está aquí, pues digamos que es mucho más genérico que el que está acá. Si usted daña este cooler, tal vez no lo encuentre o tal vez cueste un poco más que esto. Recordemos que existen varios tipos de fuentes. Y esta fuente, que es así, por lo general plateada, con un ventilador atrás, son de tipo genérica, que no cuestan más de unos 20 a 25 dólares. ¿Sí? Así que si quiere utilizar aire comprimido en la fuente, pues bueno, puede hacerlo, bajo su propio riesgo, porque aplica el mismo principio de acá, ¿no? El ventilador gira en un solo lado y el aire comprimido tal vez lo fuerza a girar en sentido contrario. Y corre peligro de dañarlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Algunos estudiantes querían saber si la lentitud en la máquina al momento de realizar sus actividades se debe al mal mantenimiento de la computadora. ¿Qué podríamos decir al respecto, Bien, Víctor? la lentitud de la máquina tiene muchísimos factores, entre ellos la suciedad, el polvo, la temperatura. Eso es un factor muy importante. Si usted no ha limpiado, si usted no le ha dado mantenimiento, le aseguro que va a estar muy lleno de polvo lo que es el procesador. Y si el procesador está lleno de polvo y por último no tiene pasta térmica, o sea que la pasta térmica ya llegó a su vida útil, el procesador va a empezar a hervir. Y cuando el procesador empieza a hervir, la máquina va a volverse muy lenta, ¿sí? Pero también se puede deber a que tiene virus. Tiene virus. Por último, tiene poca memoria RAM. Está trabajando tal vez con 2 GB de RAM. Eso también le hace poner un poco lenta la máquina, ¿sí? Pero la falta de mantenimiento sí vuelve lenta la computadora. ¿Alguna otra pregunta? Continuemos, por favor. Bien. Entonces, para limpiar lo que es el procesador, pues esto de aquí sabe tener residuos de pasta encima, ¿sí? En este caso, pues bueno, la realidad es que no tiene, pero lo que se hace para limpiarla es coger y ponerle un poco de limpiacontacto y limpiarla con algún tipo de trapo encima, ¿no? Trapo o por último la brocha. Como este de aquí no posee pasta, pues dejémoslo ahí. Y los contactos atrás también que le caiga un poco de limpiacontacto, ¿no? No hay ningún problema. Mientras no se los toque, listo. Ahí quedan. Y dejamos que se seque. En lo que es el case, tenemos también aquí lo que es la unidad óptica, el lector de DVD. En ocasiones, pues bueno, si quieres sacarlo, lo puedes sacar. Si no, basta con limpiar los contactos que se encuentran aquí, ¿sí? En estos contactos aquí, pues limpia contacto directamente. Listo. Para lo que es el case, podemos utilizar alcohol industrial, ¿no? Alcohol industrial o puedes seguir utilizando nuestro limpiacontacto. Ya es decisión de nosotros. Siempre les he dicho, para lo que no son componentes electrónicos, puede utilizar el alcohol industrial. Pero los que son componentes electrónicos, sí es muy aconsejable utilizar solamente limpiacontacto. Entonces quitemos el polvo que se encuentra por aquí, ¿no? Bueno, esta aquí tiene bastante polvo. Víctor, ¿qué sugerencia le puedes dar tú a aquellos estudiantes o profesores que están viendo en este momento la transmisión, tanto por el espacio de Facebook como por el espacio actual de la sesión en Zoom, a tener en consideración para que no le sucedan problemas durante sus sesiones de clases, durante sus sesiones de teletrabajo? ¿Qué recomendación le darías con respecto al mantenimiento? Bueno, recordemos que hoy en día, como estamos en esto de teletrabajo, la máquina está funcionando al doble de lo que tal vez funcionaba anteriormente. Si usted utilizaba la máquina tal vez unas 4 horas al día, y hoy en día la está utilizando 8, 12, 14 horas al día, que es mi caso, por ejemplo, yo necesito a mi máquina darle mantenimiento por lo menos cada 3 meses. Recordemos que a pesar de que no lo vemos y no lo observamos, el polvo está ahí. El polvo y la humedad generan una pelusa que por último parece lodo. Aunque parezca increíble, eso suele pasar, ¿sí? Eso es algo muy común. Ya sea por el sector donde vivimos, así sea que limpiemos todos los días, el polvo se acumula y junto con nuestro ambiente húmedo se solidifica y se forma una pelusa que es pegajosa y tapa todas las ventilaciones. Entonces, la recomendación, estamos haciendo un trabajo máximo con la computadora y démosle un mantenimiento, ¿sí? Un mantenimiento, una limpieza, porque si no, el aumento de temperatura conlleva que se le dañe los componentes electrónicos. Usted no se va a dar cuenta, en cualquier momento la máquina se le va a apagar y no se le va a volver a encender. ¿Por qué? Porque se sobrecalentó. Eso es algo típico. Cuando la máquina se sobrecalienta, el equipo tiende a apagarse. Le sale un mensaje que el equipo se va a apagar porque se sobrecalentó y se apaga.
¿Qué hay que hacer? Pues esperar que se enfríe y volverla a encender. Pero el problema va a seguir. ¿Por qué? Porque no se le ha hecho mantenimiento. Entonces, lo recomendable es hacerle un mantenimiento. Y aquí viene algo importante, que es lo de la pasta térmica. Una vez que hemos limpiado, ya tenemos todo listo para volver a montar, viene lo que es la colocación o la aplicación de pasta térmica. La pasta térmica es un material, es una pasta, una masa, que nos ayuda a disipar calor entre el procesador y entre el disipador, el que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo se le aplica? Esto de que está aquí es una pasta térmica. Existen muchos tipos, de baja calidad, media calidad y alta calidad. ¿En qué influye en eso? Es el tiempo que dura. Por ejemplo, digamos que esta pasta que está aquí costó $3. Es una pasta térmica que le va a durar. Dependiendo del trabajo, pues le va a durar tal vez unos 3 meses. Va a ser su rendimiento óptimo. Si usted compró una pasta térmica que le costó tal vez unos $15, pues digamos que es una marca media, ¿sí? Y le va a durar tal vez el año completo. Y por último, si usted compra una pasta térmica de alta calidad que le cuesta unos $25, esa pasta, pues una vez que se aplica, le va a durar tal vez de seguido más de un año, ¿no? Dependiendo también del trabajo que se realice. Entonces, si nosotros estamos en casa, por ejemplo, en el trabajo diario que hacemos, las clases virtuales, el teletrabajo, y nos compramos una pasta de baja calidad, de $3, $4, tendremos que aplicarla pues cada cierto tiempo. ¿Qué tiempo? Tal vez unos 3 a 4 meses. ¿Cómo se la aplica? Cogemos nuestro procesador y lo ubicamos en el socket. Si no sabe cómo ponerla, no se preocupe. Esto de aquí encaja de una sola manera. Así que si yo no sé cómo encaja y lo pongo ahí, tengo que asegurarme que entró. Si no entró, pues debo buscar otra posición. Por ejemplo, lo cojo y lo pongo así. Y veo que no encaja. Pues bueno, voy probando hasta que encaje. Esto de aquí solamente encaja en una sola posición. No encaja en dos. Pero siempre sabe tener una patita pintada que nos indica que va aquí, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces lo caemos aquí y lo dejamos caer y listo. Ahí entró, ahí no se mueve, ahí está. Bajamos el seguro. Ubicamos esto que está aquí. Volvemos a poner esto y listo. Ahora sí vamos a aplicar la pasta térmica. Usted encontrará en YouTube muchos tutoriales de cómo aplicar pasta térmica. Hay algunos que lo ponen en círculo, otros que los ponen en raya, otro por último que con una tarjeta lo bañan al procesador. ¿Sí? Mi recomendación es la siguiente. Colocar un punto de pasta, esa cantidad es suficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de ejercer presión encima, el punto se va a expandir y va a cubrir todo el procesador. Si yo pongo de más, corro el riesgo que la pasta se me corra hacia los lados. Y en el peor de los casos, que me llegue a los contactos, a los pines, y no me lea el procesador. ¿Sí? Entonces, un punto de pasta, como esta cantidad, pues está perfecto. Al momento de poner el disipador, el punto se va a expandir y va a cubrir todo el procesador. Y luego es cuestión de volver a montar todo. Una cosa y otra recomendación importante, pues, es que al momento de poner la placa, quiero que noten que en nuestro case tenemos esto de aquí. Tienen estas patitas, ¿sí? Todas estas patitas tienen que hacer contacto con nuestros conectores. Con nuestros conectores, con todos estos que están aquí. Ahí fue. Listo. ¿Por qué es importante que todas esas patitas toquen nuestros conectores? Porque esas patitas funcionan como tierra. Al momento que haya, tal vez, alguna sobrecarga, el conector lo que hace es mandar toda la corriente a través de las patitas al case. Y la placa se protege. ¿Sí?
Pues sí, ahora pues no es más cuestión de volver a conectar todo de la misma manera que se sacó. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Víctor, nos preguntan, si yo quiero mejorar el rendimiento de mi computadora, ¿qué debería comprarle para que esto mejore? ¿Sí? Repetimos la pregunta. Si quiero mejorar el rendimiento de mi computadora, ¿qué debería comprarle para que ésta obviamente pues mejore en su rendimiento total? Bueno, podría ser que mejore la memoria y el mantenimiento preventivo que se está haciendo va a ayudar mucho en el rendimiento de la máquina. En caso de tener algún elemento que está defectuoso, podría ser el reemplazo de este elemento, que normalmente siempre es que falla el disco duro y la memoria. Entonces, tendría que ver si es que es el disco duro el que está fallando o la memoria la que le está dando inconvenientes. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud que tengan? Sí. Recordemos que webinars como el que acabamos de presenciar se van a estar dictando cada cierto tiempo y así que siempre esté atento a la invitación que va a llegar por algún medio electrónico de los que disponemos hoy en día. Víctor, estamos contigo. Sí, Arturo, una cosita más para complementar la idea de mi compañera. ¿Para qué hacer yo si quiero mejorar el rendimiento de mi máquina? Pues bueno, primero debemos consultar la información de nuestra placa madre. Si nuestra motherboard, si nuestra mainboard ya tiene tal vez unos 6 años, 5 años, y posee un procesador de gama baja quiere decir Celeron, Pentium, pero si posee una de gama media, Core i3, Core i5, y viendo las propiedades de nuestras mainboard, nosotros podemos añadirle memoria RAM. Recordemos, les doy un ejemplo. Hoy en día se maneja lo que es el Core i3, por ejemplo. Si tenemos una mainboard con un Core i3, procesador Core i3, dependiendo de la mainboard, el procesador Core sí alcanza a subir algunas hasta 32 GB de memoria RAM, lo que va a mejorar muchísimo su rendimiento, ¿sí? Por otro lado, si usted tiene una mainboard de hace unos 6 años con un procesador tal vez Pentium o Dual Core, que es lo que se utilizaba hace unos 5 años, dependiendo de la mainboard, puede ser que usted encuentre memoria RAM para aumentarle, porque ese tipo de memoria RAM que se utilizaba hace unos 6 años, ya en el mercado es un poquito más complicado conseguirlas. Actualmente estamos por la memoria RAM de tipo 4, las DDR4, y las anteriores, la generación anterior, eran DDR3, y esas ahí ya son un poco más complicadas de conseguirlas, ¿sí? Entonces, lo que actualmente el mercado maneja es DDR4. Si su mainboard no acepta DDR4, va a tener que buscar la versión anterior, que es mucho más complicada conseguirla, ¿no? Muy bien, Víctor, muchas gracias por tu respuesta. Una última pregunta y luego pues obviamente vamos a agradecerte en general pues por tu participación el día de hoy. Dicen, ¿qué tan cierto es lo que dicen los medios de informática? Preguntan por medio de Facebook, que recomienda estrictamente a no comprar estas fuentes de la marca ATX de toda la ¿Ya? vida y que se compren las fuentes más caras con certificación de consumo, menciona. Perfecto, muy bien, muy buena pregunta, ¿eh? Esta fuente que yo les acabé de mostrar es una fuente genérica que cuesta unos 20 a 25 dólares. Puede ser marca ATX, puede ser marca, cualquier marca, pero siempre las fuentes genéricas van a ser malas. ¿Por qué malas? No en el sentido de que van a funcionar mal, sino en el sentido que no posee ningún tipo de protección eléctrica. Por ejemplo, si usted no posee un regulador de voltaje y ocurre un apagón, el apagón tiene mucha probabilidad de dañarle la fuente, ¿sí? Esas son las genéricas. Si usted tiene una fuente costosa, una fuente certificada 80 Plus, que es la que más o menos se vende, que marca, por ejemplo, se me ocurre ahorita EVGA, esa fuente cuesta alrededor de 80 dólares. Vea, es casi 4 veces más. Pero en cambio tiene con protección contra picos de corriente, contra picos de voltaje, tiene protección contra sobrecorrientes para cortocircuito. O sea, si hay un apagón, la máquina no se le va a dañar, ¿sí? Porque es una fuente certificada. Es muchísimo
más eficiente que una de $25. Recuerden que el ahorro económico muchas veces en fuente nos resulta mucho más costoso al momento de cambiar elementos como el mainboard o el procesador, que tienen un costo mucho más elevado. Entonces hay veces que es bueno sacrificar un poquito de dinero para poder tener un mejor elemento que proteja nuestro equipo. Excelente. Bueno, yo les agradezco a todos los participantes por estar aquí. Les recordamos que somos del Colegio Domingo Comín, el área de mecatrónica. Me parece que aquí el estimado Cristian Gallego tiene alguna pregunta. Sí, continuamos. Es que está poniendo aplauso, no está poniendo alzar. Buenas tardes con todos. Yo estoy muy contento también aprendiendo un poco porque me hubiera gustado ser técnico desde muy joven, pero bueno, tengo una travesura siempre como adulto de investigar y de conocer. Ingeniero Vladimir, le felicito mucho a todo el equipo técnico, le felicito porque esto nos motiva a un espacio en la tarde a aprender y a observar y a consultar. Yo felicito a ustedes y también a los jóvenes que he visto que son mis estudiantes desde octavo de básica hasta tercero bachillerato, que se han dado un tiempo y me alegro mucho a compartir esto. Felicitaciones a todo el equipo. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahora sí vamos a empezar a darle el paso a nuestros participantes. En este caso, pues a la ingeniera Carol Álvarez y al ingeniero Víctor Bastidas para que nos den sus palabras de finalización. Sus palabras de finalización y yo doy el cierre total. Ingeniero Víctor, empiece. Listo. Bueno, de mi parte, pues espero que lo que en este pequeño espacio les haya compartido les sirva de mucho, ya que el Colegio Domingo Comín se caracteriza por ser técnico, por ser curiosos. Eso es algo que todos ya tenemos por dentro, de ser curiosos y querer manejar la tecnología. Y muchas veces nos da miedo porque tal vez vamos a creer que vamos a dañarla. Entonces espero que lo que haya compartido en este momento les sea de utilidad y que tal vez rompa o ese miedo que tiene en hacer las cosas nosotros mismos. No es complicado, hay que hacerlo con precaución, tal vez informándonos un poco más, pero espero que les haya servido y les sirva mucho lo que en este momento pues les acabo de dar, ¿no? De mi parte quedo muy agradecido con la institución, con mis compañeros. Eso es todo. Muchas gracias, Víctor. Carol. Bueno, yo les agradezco a ustedes, los participantes de este webinar, por estar atentos, por estar al pendiente, por estar haciendo sus consultas, aclarando sus